Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo azul. Tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, Tengo alegría. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Gloria al Señor. Ok, vamos a leer desde el verso 47. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. En el nombre de Jesús, leemos la poderosa palabra de Dios. Algunos de los que estaban allí decían, en el nombre de Jesucristo, algunos de los que estaban allí decían, al oírme, Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó ¿de qué? De vinagre. Amén. Y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén, aleluya. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén, gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse. Dígale al que está al lado suyo, el día que se rasgó el velo. Amén, gloria al Señor. El velo no se rompió por accidente. Amén. El velo no se rompió por accidente. Se rasgó por amor. Vamos a decir gloria a Dios. Pero para esto yo quiero retroceder al Antiguo Testamento para hablarles un poco sobre el tabernáculo. Amén. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Pero por causa del pecado, Dios tuvo que sacarlo de la cobertura donde estaba. Porque en el huerto del Edén, hermano Chaparro, había una cobertura especial. La cobertura de Dios de día y de noche. Dios siempre los visitaba para estar con ellos. Pero el pecado lamentablemente rompió esa comunión. Y Dios tuvo que sacarlos de ese lugar de reunión. Y cuando ellos salieron, hermanos, lamentablemente no hubo más comunión con Dios como al principio. Amén. La Biblia dice que no caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Noé fue un hombre que se guardó para Dios, aleluya, y cuando Dios decidió exterminar la tierra con un diluvio, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y pudo salvar a su esposa, a sus 3 nueras y sus 3 hijos. Gloria al Señor. Luego conseguimos, hermano, a Abraham, que Dios lo consigue por allá. Amén, en un lugar, en una casa de una familia idólatra que fabricaban ídolos para sobrevivir. También los llama de allí y le ofrece a este hombre, aleluya, una tierra buena, una tierra amplia. Le ofrece un mejor futuro del que tenía él. Le ofrece familia cuando él no tenía familia. Gloria al Señor. Luego, hermano, conseguimos a Moisés, el cual nació en un tiempo muy difícil en Egipto, cuando el pueblo era oprimido, aleluya, y lo maltrataban terriblemente. Es tanto que mucha gente de ellos murieron batiendo barro. Pero allí en esa condición nació Moisés. Amén. Y aprendió a vivir con los egipcios, pero con la mente puesta en el pueblo hebreo, sabiendo que ese pueblo que sufría eran sus hermanos, porque era la enseñanza que le había dado papá y mamá. Amén, gloria al Señor, aleluya. Luego, hermanos, todos sabemos la historia, que él tuvo que huir al desierto por cuanto al defender a uno de sus hermanos mató a un egipcio. Y huyendo y estando
en el desierto se consiguió con una familia, gloria al Señor, el cual les ayudó a defender las ovejas de los pastores malvados, los cuales le impedían que las ovejas tomaran agua. Y él las defendió y dio de beber a sus ovejas, y ellas regresaron temprano a casa, y el padre le preguntó la causa por la que habían llegado temprano, y ellas le contaron la historia de un hombre egipcio que las había defendido. Amén. Gloria al Señor. Luego empezó Moisés a trabajar allí y comenzó a pastorear ovejas. Aleluya. Y pastoreando las ovejas la llevó a través del desierto y llegó a un lugar muy glorioso y hermoso que jamás Moisés había visto ni había pensado que iba a suceder ese día. Amén. Y que iba a ver la gloria de Dios. Él pudo observar un árbol, un arbusto que ardía en fuego, y le llamó la atención que esa zarza no se consumía. Amén. Cuando hablamos de zarza, hablamos, hermanos, de un arbusto que agarra candela muy rápido y se consume rápido. Y lo que le llamó la atención a Moisés es que eso no se consumía. Y él dijo, yo me voy a acercar y voy a ver qué pasa, porque esa salsa no se consume. Pero cuando iba, lo estaba esperando Dios allí. Amén, gloria al Señor. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Aleluya, gloria al Señor. Y ahí lo preparó a Moisés y le dio instrucciones para sacar al pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto no tenía un lugar de reunión. Sin embargo, Dios le dijo, sácalos, amén, con este poder que te doy. Y Moisés fue y sacó al pueblo de Egipto. Amén. Se consiguieron con el mar, pero Dios le dijo a Moisés, ¿por qué te arrodillas? ¿Por qué clamas a mí? Amén. Golpea esas aguas, ordénales que se abran y dile al pueblo que marche. Amén, aleluya. Recuerde que Moisés venía de hacer milagros poderosos. Había convertido la serpiente en culebra. Había golpeado el río y las aguas se convirtieron en sangre. Levantó polvo y se hicieron piojos. Amén. Milagros extraordinarios. Pero llegó un momento cuando sintió duda. Porque hay veces las adversidades nos hacen sentir a nosotros duda y como que no va a pasar nada. Yo quiero hablarle a alguien en el nombre de Jesús que ha perdido la fe. Porque hay alguien aquí que ha perdido la fe. Y yo quiero decirle en esta noche, en esta vigilia, que Dios no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy. Él puede ayudarte. No estás solo. No te agobies. No te desesperes. Dios está aquí. Amén. Gloria a Dios. Cruzaron el mar. Las mujeres tocaron los panderos en agradecimiento. Entonaron una alabanza a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que Dios los guiaba de día con una columna de nube para protegerlos del sol. Y de noche los protegía con una columna de fuego para protegerlos del frío. Amén. Pero andando el pueblo disperso, Dios le dio a Moisés un modelo. Amén. Le dijo que construyera el tabernáculo de reunión para él reunirse con su pueblo. Amén. Y le dio las instrucciones, las medidas y todo lo que iba a hacer, los utensilios que iba a usar. Aleluya. Y así lo hizo Moisés. El tabernáculo, esa gran tienda móvil que el pueblo de Israel construyó en el desierto tras salir de Egipto, tenía un propósito que iba mucho más allá de ser un simple templo portátil a un centro de rituales. Su diseño, sus materiales y su misma ubicación en el campamento respondían a una necesidad humana y espiritual profunda. Hacer visible y tangible la cercanía de lo invisible. Aleluya.
Era tan tremendo, hermano, que una nube espesa descendía al tabernáculo. Gloria a Dios. Por eso le digo que Dios está aquí. Amén. Usted no ve un lugar aquí muy bonito. Las paredes están, hermano, sin piso. No hay aire acondicionado. Amén. Pero la gloria, el poder de Dios está aquí en esta noche. Podemos resumir su propósito en 3 grandes deseos. Oigan los deseos de Dios. Número 1, el deseo de Dios de habitar en medio de la imperfección. Aleluya. El propósito central se define en una sola frase en el libro de Éxodo. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. 25:8 de Éxodo. Para un pueblo que venía 400 años de esclavitud en Egipto, donde los dioses paganos estaban encerrados en templos de piedra ajenos a la gente común. La idea de que el creador del universo quisiera mudarse al desierto con ellos era una resolución hermosa. Dios quería mudarse al desierto con ellos. Aleluya. Bendito sea su nombre. El tabernáculo no era un lugar al que la gente iba a visitar a Dios el fin de semana. No, Dios se había mudado al vecindario. Amén. No era el pueblo que iba a visitar a Dios. Dios venía a visitarlos a ellos. Esta vigilia, aleluya, que nosotros hemos hecho es para que Dios nos visite en esta noche. A su nombre sea la gloria. Amén. Oiga bien, Dios se había mudado al vecindario. Cuando el campamento se asentaba, las 12 tribus de Israel se organizaban en un cuadrado perfecto. Y el tabernáculo quedaba exactamente en el centro. Dios era el corazón del día y el corazón de la noche. Dios era el corazón de la comunidad y de la marcha que ellos llevaban. Jamás Dios los llamó para dejarlos solos y abandonados. Un mapa visual de la santidad y el acceso. El ser humano aprende mejor a través de lo visual y lo geográfico. El tabernáculo funcionaba como una lección pedagógica en 3 dimensiones sobre cómo acercarse a un Dios santo siendo seres imperfectos. Estaba dividido en 3 zonas de acceso progresivos. Número 1, la zona, el atrio exterior. ¿Quiénes podían entrar al atrio exterior? Al atrio exterior, el gran patio al aire libre que rodeaba la tienda del tabernáculo, podían entrar todo el pueblo de Israel. Siempre y cuando cumplieran con una condición indispensable: estar ritualmente limpios, porque para acercarse a Dios usted debe estar limpio. Aleluya. Estoy hablando de sus hijos. Estoy hablando de sus hijos. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y en este punto de partida, aquí estaba el altar de bronce para los sacrificios y la fuente de agua para lavarse. Y esto enseña que el perdón y la limpieza son primero en la persona. Amén. A diferencia de las secciones internas, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaba estrictamente reservada para los sacerdotes, el atrio era el espacio de encuentro entre el ciudadano común y lo sagrado. Podían ingresar cualquier israelita, hombre o mujer, que deseara adorar, presentar una ofrenda voluntaria o dar gracias a Dios, podía hacerlo.
las personas que cometían una falta. El atrio era el lugar a donde acudían los israelitas que necesitaban llevar un animal para el sacrificio por sus pecados. El oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal en el atrio, reconociendo su falta, antes de que el sacrificio fuera presentado en el altar de bronce. Los extranjeros, conversos o residentes, aquellos que habían decidido adoptar la fe de Israel y unirse al pueblo, los extranjeros que habitaban entre ellos también tenían acceso para presentar sus ofrendas, respetando las leyes de purificación de la comunidad. Aleluya. La única gran restricción, la pureza ritual. La ley mosaica del libro de Levítico establecía que si una persona estaba temporalmente impura, por ejemplo, por haber tocado un cuerpo muerto, por tener ciertas enfermedades de la piel o por flujos corporales, no podía cruzar la entrada del atrio. Primero debía cumplir un periodo de aislamiento y realizar un ritual de lavado con agua. Aleluya. Una vez limpia, muy rapidito, estoy leyéndole porque quiero llegar donde quiero. Una vez limpia, las puertas del atrio se abrían nuevamente para ella. No así con Jesús. Aleluya. Amén. Un hombre podrido en llaga. Un hombre podrido en llaga, donde era leproso, un hombre incomunicado, un hombre desterrado, un hombre, hermano, que tuvo que dejar todo para irse a los desiertos, al leprosorio, porque no podía estar entre su gente. Aleluya. Un día decidió, amén, encontrarse con Jesús, y cuando lo vio le dijo estas palabras: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, si quiero, sé limpio. Especial. Yo sé que aquí hay alguien que está diciendo: yo quiero que el pastor venga y ore por mí porque estoy enfermo. Pero alguien debiera hacer algo. Alguien debiera llamar a Jesús. Alguien debiera decirle: Señor, necesito un milagro. Señor, necesito un toque. Señor, estoy cansado. Las enfermedades son una maldición. Y a repetirle esto: las enfermedades son una maldición. Y cuando nos visitan, hay veces gastamos todo, hermano Arquímedes. Hasta arruina las enfermedades. Amén. Hay desgastes físicos. Hay desgaste físico que es normal. Que a usted le duela la cintura, eso es normal. A la coyuntura, eso es normal. Pero, hermano Jorge, hay enfermedades que vienen, aleluya, y no son normales. Hay enfermedades que no son normales. La lepra no era normal, era una infección que azotaba, que separaba, que mataba gente. La Biblia dice que solo Dios podía sanar la lepra. Amén, aleluya. Pero el leproso estaba, hermano, cansado de estar cansado. Estaba cansado de estar enfermo. Estaba cansado de estar separado. Estaba cansado de estar sufriendo. Estaba cansado, hermano, aleluya, de vivir solo. Y decidió por Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Esta noche, al menos que usted se esté acostumbrando, porque he oído personas decir: esta enfermedad mía, Mi patología. ¿cuántos han dicho así? Esta enfermedad mía, Han casado. esta enfermedad mía me va a matar, hermano. Esa enfermedad es suya. No. ¿Ah? No. Este dolor me va a matar.
Amén, mi Ajá. enfermedad, mi enfermedad. Yo sé que aquí está quien dijo mi enfermedad, aleluya. Pero alguien debe decir, esta enfermedad no es mía. Esta enfermedad no me pertenece. Esta enfermedad no es mía. Yo sacudo ahora. Tiene que irse ahora. Tiene que abandonarme ahora. Enfermedad, tienes que abandonarme ahora. Pero usted tiene que hacer algo. No va a suceder nada si usted no hace nada. Diga que está a lo suyo, no va a suceder nada si tú no haces nada. Esta reunión no es mero cantar. Esta reunión no es mero aplaudir. Venimos a esta reunión y yo sé, óigame, hermano Tony, yo sé que Jesús está aquí. Que Él está aquí. Vamos a decir a Jesús ahora. Jesús, alguien pudiera llamarlo. Alguien tiene que llamarlo. Alguien. Aleluya. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir si no hace algo. Venga acá, hermano León, venga, venga. Se va a morir si no hace algo. Pulmones deshechos. Me estoy mintiendo. Pulmones deshechos. Los doctores decían, ¿cómo usted vive? ¿Cómo usted respira? Una vez llegamos a la casa donde el hermano estaba prácticamente muriendo en ese lugar, aleluya, con los pulmones deshechos. Y llegamos mi hermano Alquímedes y mi persona y comenzamos a orar por este varón de Dios, aleluya. No era pastor, pero cuando estábamos allí orando, amén, Dios se glorificó. Ahora estos pulmones están nuevos. Ahora agarra para alabar a Dios. Yo quiero que ustedes me dejen predicar, porque quiero llegar, amén, a explicarle el día que el velo se rompió, se rasgó. Hermano, pídele, en el lugar santo, solo los sacerdotes podían entrar. Seguro. Y era una zona de intimidad y de servicio diario. Esta zona contenía el candelabro de oro que simbolizaba la luz y la masa de los panes que simbolizaba la provisión. Y también estaba allí el altar del incienso que simbolizaba la oración. Tres cosas importantes había en ese lugar. Había luz, había pan y había oración. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Ya él comenzó a moverse. Ya el Señor comenzó a tocar. Comenzó a tocar
sobre la cual emergían dos querubines con las alas extendidas mirándose de frente. Más allá de su deslumbrante belleza estética, el arca no era un amuleto mágico ni una simple caja de recuerdos. Tenía tres significados teológicos, simbólicos, profundos, que marcaban la identidad de todo el pueblo. Número uno, el trono terrenal de Dios, la presencia viva de Dios. En el antiguo Oriente Medio, los reyes se sentaban en tronos flanqueados por figuras de criaturas aladas, en esfinges o querubines. Apoyaban sus pies sobre un estrado. El arca representaba exactamente eso, el trono de Dios en la tierra. Yo no sé si van a creer o no, pero nosotros representamos el trono de Dios en la tierra. Aleluya, aleluya. El espacio vacío entre las alas de los querubines sobre la tapa era considerado el punto exacto donde la presencia de Dios, conocida en la tradición posterior como la Chequina o la Chequina de Dios. Aleluya. Quiero llegar donde quiero llegar, porque cuando lleguemos una explosión del Espíritu Santo va a caer y mucha gente va a comenzar a hablar en otras lenguas y los enfermos van a empezar a ser sanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Descendía de forma visible en una nube. En una nube. Amén. La gente veía la nube cuando descendía. Era una nube espesa que llegaba al lugar santísimo y llenaba ahí donde estaba solamente el sacerdote. El sacerdote disfrutaba de esa presencia, solo él solito. Aleluya. Iba preparado, sí o no, con su pectoral. Las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Amén. Su énfasis, llevaban una laminilla aquí. Amén, aleluya, la mitra. ¿Y qué decía esa mitra, hermano? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y aquí, hermano, vamos a llevar una cajita cerrada. Los versículos, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Y abajo tenían, hermano, a su alrededor campanillas. Amén, aleluya. Y esas campanillas eran importantes. En tanto, hermano Carlos, que el sacerdote no podía entrar de sopetón. Tenía que prepararse, tenía que alejarse de la esposa. Amén, aleluya, y de muchas cosas. Una preparatoria exigente de Dios. En tanto que hasta lo amarraban por la cintura, por si acaso se desvía, como dicen ahora, ahí en ese lugar, la presencia de Dios. Amén, aleluya. Y el sacerdote llevaba las ofrendas en representación de todo el pueblo. Y cuando esas ofrendas entraban, que todo había sido bien hecho por los levitas, porque los levitas tenían que hacer bien el trabajo, porque si no arriesgaban la vida del sacerdote. Y también los sacerdotes tenían que hacer bien el trabajo para no arriesgar la vida del sumo sacerdote. Aleluya. Y cuando el sacerdote llegaba y llevaba todas las ofrendas del pueblo, las enfermedades, sus peticiones, y estaban allí, la chacarina de Dios, la gloria de Dios comenzaba. Comenzaba a descender, comenzaba a penetrar, y el sacerdote comenzaba a sentir la gloria
poderoso que cayó del cielo durante 40 años en el desierto. Representaba la fidelidad y la provisión constante de Dios, pero también recordaba la tendencia del ser humano a quejarse a pesar de tenerlo todo, porque hay gente que se queja teniéndolo todo. ¿Estás preocupado, varón? ¿Qué te pasa, varón? ¿Qué está pasando? Amén, estás angustiado. Dios está aquí. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Él es tu Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Comienza a entrar cerca del enfermo. De 1 a 2 se me elevaba la tensión. La sistólica y la otra Diastólica. amén. 100, 120 y 123. Amén. Al seguro, 2 veces, 3 veces. Y cuando íbamos saliendo la última vez agarré a Tony, los nervios, a mis hijos que estaban ahí. Y le dije, última vez, nos revelamos aquí en este seguro. Nos revelamos en el nombre de Jesús. No estoy en contra de la medicina porque es de Dios. Pero me revelo ahora, aleluya. Yo no voy a estar esclavo, trasnochando a cada rato mi familia y los médicos. En el nombre del Señor Jesucristo hay poder. Los zapatos. Estaba preparando este mensaje cuando me llamó mi mamá y me dice, hijo, ¿estás solo? Yo le dije, sí. Voy a hablar con usted, hable, mamá. Esa enfermedad suya, usted no es ningún, ¿cómo se llama? Hipertenso, no, señor. Usted tiene un ataque del maligno que lo está atacando. Pero voy a orar ahorita por usted en el nombre de Jesús. Y yo le dije, claro que sí. Y me tiré de rodillas y me tomó el Espíritu Santo mientras ella oraba por el teléfono. Qué bello tener una mamá como esa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y empecé a sentir la libertad. Empecé a sentir alivio. Porque el Dios que nosotros... ¡tiene poder! El Dios que yo estoy predicando esta noche tiene poder. También estaba allí la vara de Aarón que floreció, una vara seca de madera que milagrosamente brotó y dio flores y almendras en una sola noche para continuar el liderazgo espiritual de Aarón. ¿Saben que esa vara seca de almendro floreció y dio fruto en una noche? Ajá. Dígale al que está al lado suyo, ¿será que es que Dios no puede hacer milagros? ¿Será que Dios hace milagros? Dígamelo. ¿Será que Dios no puede operar? Claro. ¿Será que Dios no puede operarte? ¿Será que Dios no puede tocar y sacar eso que está cambiado por algo nuevo? Oye, me voy a preguntar, mi pastor, ¿será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios puede hacerlo? Déjame a la gente ahora, Él tiene poder. Él tiene poder.
pastillas. Hay un desafío hoy en esta noche, en esta vigilia. A su nombre sea la gloria, aleluya. El lugar del perdón, el propiciatorio. Oiga, el lugar del perdón absoluto, el propiciatorio, la tapa del arca, el propiciatorio representaba la intersección perfecta entre la justicia y la misericordia. Dentro del cofre estaban las tablas de la ley, las cuales condenaban constantemente las fallas y rebeliones del pueblo, el pecado. Pero una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un sacrificio y rociaba sobre esa tapa de oro. Óigame esto. Tengo chance, ¿verdad que sí? Al hacer esto, la sangre del sacrificio quedaba simbólicamente cubriendo la ley rota que estaba dentro de la caja. Significaba que la misericordia y el perdón cubrían la culpa. Aleluya. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Cuando esto sucedía, entonces le permitía a Dios, aleluya, que siguiera habitando en medio de un pueblo imperfecto sin destruirlo por sus faltas. En resumidas cuentas, el arca representaba el corazón espiritual de Israel. Era el recordatorio visual de que Dios no era una idea abstracta o un concepto ajeno, sino un rey real. Aleluya. Con una ley justa, con un amor proveedor y un sistema diseñado para perdonar y restaurar al ser humano. Y también representaba la presencia de Dios. Este diseño creaba una tensión sana, demostraba que Dios quería estar cerca, pero recordaba que la imperfección humana y el egoísmo, el pecado, no pueden coexistir con la pureza absoluta de Dios sin un proceso de reconciliación. Un anticipo o sombra de lo que vendría después. Para la teología bíblica, el tabernáculo del desierto nunca pretendió ser la solución final, sino una maqueta o un trailer de algo mucho más grande que vendría después. Amén, figura y sombra de lo que había de venir, el cual era Jesucristo. Un anticipo de Jesús. El Evangelio de Juan dice literalmente que Jesús se hizo carne. Amén. Y tabernaculizó, habitó entre nosotros. Dice Juan 1:14, como dicen pastores. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria. Y vimos su gloria. Gloria. Gloria como al unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Y vimos su gloria. Vimos su gloria. Jesús se convirtió en el verdadero tabernáculo. Dios caminando en el polvo de la tierra con los seres humanos. Anticipo del ser humano. En el Nuevo Testamento se enseña que tras la muerte de Jesús y la rotura de la cortina del templo, el diseño del tabernáculo se
trasladó al interior de las personas. No saben que ustedes, dijo Pablo, o no saben ustedes que son templo y morada de Dios en el Espíritu. Ajá. En resumen, el propósito del tabernáculo era establecer un puente de relación en un mundo hostil, desértico y caótico. Funcionaba como un recordatorio visual y constante de que el ser humano no estaba solo y de que la presencia de Dios camina al mismo ritmo que los pies cansados de su pueblo. Voy cansado, voy casi arrastrando, pero ahí está Jesús conmigo. La Biblia dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito y alabado sea su nombre. Jesús no nos deja solo. Jesús no nos abandona. Es tanto que en los cementerios donde hay un cuerpo de un hermano enterrado, hay un ángel ahí cuidando ese cuerpo. Cuando dicen gloria a Dios, no nos deja. Jesús jamás nos abandonará. Ese es uno de los momentos más dramáticos, cargado de simbolismo. Amén. Y un simbolismo espiritual de toda la narrativa bíblica ocurre exactamente en el instante en que Jesús muere en la cruz. Aleluya. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que recordar qué significa esa cortina o velo y qué implicó que se rompiera. El contexto que... Voy a explicarle esto. ¿Qué era esa cortina? Vamos a una vigilia. En el templo de Jerusalén, la cortina no era un simple trozo de tela decorativa, era una barrera masiva, tejida con hilos de lino y lana de colores púrpuras, y según los historiadores de la época, tenía el grosor de la palma de una mano. Sus funciones eran separar dos áreas cruciales: el lugar santo, donde los sacerdotes realizaban los rituales diarios; el lugar santísimo, lugar más sagrado, el espacio donde reposaba la presencia misma de Dios. Nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, y una sola vez al año, en el día de la expiación, después de estrictos rituales de purificación. Amén. Ajá. El mensaje implícito de la cortina era claro: Dios es santo. Dios es santo. El ser humano es imperfecto y hay una separación, amén, aleluya, entre ambos. El momento del quiebre. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas registraban el suceso casi con las mismas palabras exactas. En el momento en que Jesús clama por última vez y entrega su espíritu. De aquí el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ah, ¿Sabías que en el momento exacto en que Jesús muere se rompe la última barrera entre Dios y el hombre? En el templo de Jerusalén había un velo grueso, enorme, sagrado, que durante siglos separó al pueblo de la presencia de Dios, y que solo un hombre tenía la facultad de cruzarlo, y solamente una vez al año. Es tanto que algunos teólogos dicen que la única manera de entrar a ese lugar era bajo la influencia del Espíritu. ajá. No tenía puerta. Como Elías fue traspuesto, él también era traspuesto. Yo creo eso. Sí, Señor. Porque no fue traspuesto. Así dice la Biblia también. Cuando dicen gloria a Dios, era la única manera, no había puerta, no existía puerta para entrar a la presencia de Dios. Pero un día Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será
y lo divino. Pero ese día, diga conmigo, pero ese día, Ese día, Jesús en la cruz dijo estas palabras. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, Lama lama sabactani. sabactani. Esto es, Dios mío, Que me ¿por has qué me has abandonado? desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos y tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí El velo del templo se rasgó. aleluya. Arriba abajo. hay gente llorando, hay gente teniendo lástima por Jesús. Yo no siento lástima por él. Lo veo como mi guerrero, lo veo como ese soldado, lo veo como mi libertador. Te digo, Señor, gracias Padre, aleluya, por romper esa separación. Gracias, Padre. La palabra en Juan 3:30, la palabra consumado o su plural, consumado, proviene del verbo consumar, que significa llevar a cabo una acción de forma total, Ajá. completa y definitiva. Sí, amén. Cuando el Dios consumado es, se fue la enfermedad. Ey, Cuando el Dios consumado es, el cáncer tiene que morir. Cuando el Dios consumado es, las alergias tienen que desaparecer. Cuando el Dios consumado es, las venas arteriales tienen que desaparecer. Cuando el Dios consumado es, llegó mi libertad. Entonces, la palabra consumado o su plural, consumado, proviene del verbo consumar, que significa llevar a cabo una acción de forma total, completa y definitiva. Algo consumado es algo que ha alcanzado su máximo desarrollo, su meta o su punto final. No ha quedado a medias y tiene cabida para mejorar. Ya es consumado. No sé qué está esperando el momento. Los que están aquí hablen en lengua. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús dijo estas palabras, algo imposible ocurrió. El río se arrancó de arriba hacia abajo, como si dos manos invisibles lo hubieran partido desde el cielo. ¿Sabes qué? Eso encierra tres misterios que lo cambian todo. Primer misterio, la separación terminó. Ya no hace falta un sacerdote que interceda por ti y por mí. Ya no hay barreras. La muerte de Jesucristo abrió un camino directo al Padre. Aleluya. Segundo ministerio, Dios cambió de casa. Me gusta, eso sí me gusta. Dios cambió de casa.
levantándolas al cielo para que baje el poder del Espíritu Santo y fuego.